Un mes más estamos con todos ustedes en este programa en el que intentamos desgranar cómo van las obras del trazado de alta velocidad a Galicia. Estamos a menos de 20 meses, a menos de 600 días de que se cumpla el plazo prometido por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Y estamos además está con nosotros Manuel Martínez Rapela, que además de ser un experto, conocedor de todas estas obras desde sus orígenes, es ingeniero, es empresario, es miembro de la Confederación Gallega de Empresarios, presidente de la Comisión de Infraestructuras, ¿no? Sí. El hombre que hace un seguimiento desde la patronal gallega de cómo están las infraestructuras en nuestro país. Entonces vamos a hablar con él sobre este tema, pero antes vamos a ponernos en contexto con este vídeo que les presentamos ahora. Abril fue un mes muy activo en lo que se refiere a la formalización de contratos adjudicados para las obras de la alta velocidad gallega. Alrededor de 50 millones de euros ha firmado Adif Alta Velocidad con destino a los tramos Zamora-Pedralba de la Pradería y Pedralba-Ourense. Si atendemos a la relevancia de los contratos, el más importante es el que fue adjudicado a la constructora española Comsa, que se ocupará de la construcción del ramal de 2 kilómetros que unirá la traza de alta velocidad con la línea convencional en Taboadela. El contrato asciende a 5.327.818 euros. Las obras, que comenzaron recientemente, tienen un plazo de ejecución de 12 meses, con lo que se prevé que estén concluidas para el mes de abril de 2019, para así comenzar a montar la vía y electrificar. En cuanto a volumen de facturación, el 5 de abril fueron adjudicados los 3 contratos más grandes, por un importe conjunto de más de 33 millones de euros. Se corresponden con la fabricación y suministro de las traviesas para vía en placa para las 3 fases del tramo entre Pedralba de la Pradería y Ourense. Esto es todo el trazado que discurre en túneles entre ambos puntos. Los adjudicatarios fueron las uniones temporales de empresas formadas por Prefabricados Delta y Prefabricados y Contratas, uno de ellos, y Traviesas del Norte, Lusogalaica y Travipos, los 2 restantes. 15 días después fueron adjudicados los contratos para el suministro de los 2 últimos lotes de balasto en el tramo Zamora-Pedralba. Adif Alta Velocidad ya ha formalizado los contratos con las uniones temporales de empresa UTE Balasto 8 y UTE Balasto 9, para el suministro de 148.000 toneladas de balasto a cada una de las 2 últimas secciones del tramo Zamora-Pedralba de la Pradería. El importe de estos suministros fue de 3,78 millones de euros en el lote 8 y 3,71 en el caso del lote 9. Los adjudicatarios disponen de 8 meses para realizar la fabricación y suministro del balasto a la base de acopio de la Iniesta, desde la que saldrán para su colocación sobre la plataforma en los subtramos Perilla de Castro, Otero de Bodas y Otero de Bodas Cernadilla y Cernadilla Pedralba de la Pradería. La última actuación del mes de abril, en la línea de alta velocidad gallega, fue la formalización del contrato para la construcción de la estación de Otero de Sanabria, por importe de 4.009.940 euros, entre Adif Alta Velocidad y la Unión Temporal de Empresas formada por las empresas aragonesas Copisa y EASA. 50 millones de euros que se corresponden con obras y suministros, todos ellos licitados en el último trimestre del año 2017. El contrapunto a este magnífico balance, que no se recordaba en años en la línea gallega del AVE, lo pone el silencio del perfil del contratante de Adif en materia de licitaciones, porque hace ya más de 2 meses que no se licita ninguna nueva obra ni suministro, en un impasse que no se había dado desde que Íñigo de la Serna tomó posesión de su cargo como ministro de Fomento y se comprometió a desbloquear, como luego cumplió, todas las paralizaciones existentes en el trazado. Manuel, bueno, antes de nada yo creo que tenemos que explicarle a nuestros espectadores, porque hablábamos de formalizaciones de contratos, de adjudicaciones, de licitaciones, un poco que conozcan cuál es la jerga administrativa, ¿no?, en esto de las obras públicas. Efectivamente, ha sido un mes de mucha formalización de contrato, pero de ninguna licitación. Me gustaría que les explicases, tú que conoces muy bien esta mecánica. Bueno, la formalización del contrato es uno de los últimos trámites anteriores al comienzo de las obras. Si se formaliza un contrato con el contratista, quiere decir que la obra se le adjudicó
y que ya tiene que empezarla inmediatamente, hacer el acta de replanteo, que se llama, y si no hay objeciones, comenzar la obra. Pero claro, todo el resto es un proceso larguísimo. Nuestra administración es lenta, Adif se toma mucho tiempo, no solo porque le faltan medios, sino porque además los presupuestos, ahí está, o sea, los presupuestos le marcan también las pautas. Y entonces pues se comienza con los pasos previos, la aprobación de qué se va a hacer, y entonces se anuncia. Nosotros recibimos el impacto de los medios de comunicación, se va a hacer pues esta obra, por ejemplo, la que se acaba de decir, de acondicionar el ferrocarril entre Orense y Lugo. Después viene los estudios informativos, las declaraciones de impacto ambiental, la confección de los proyectos, la aprobación de los proyectos, la aprobación de la licitación, la propia licitación, etcétera, etcétera. El proceso es largo. Es largo, estamos hablando de muchos meses e incluso años. Años, sí. Bueno, aquí en Galicia acordémonos que se inició el AVE gallego con el hundimiento del Prestige. Sí. Un consejo de ministros celebrado en La Coruña, en las que se prometió que el AVE gallego estaría en 2010. Sí. Y ahora va a pasar una década y todavía no estará. Otro ejemplo, antes mencionabas ese trazado de altas prestaciones que anunció Íñigo de la Serna esta semana, que va a unir Ourense y Lugo. Hay un tramo ahí de 7 kilómetros, que es lo único que se ha inaugurado hasta ahora y que ha tardado 12 años en la construcción, desde la adjudicación, 7 kilómetros, 12 años. Casi lo que se tardó en construir el Transiberiano. Sí. Es que hay obras que se comienzan y se paran, eso es lo terrible, ¿no? Porque es importante esta hay obra. Expectativas que no se cumplen y eso decepciona mucho a las gentes. La obra entre el ferrocarril Ourense-Lugo era la gran asignatura pendiente, ¿no? Claro. La Galicia interior. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que ahora será...? Bueno, yo soy un gran enamorado de la conexión de la Galicia interior para el desarrollo de Orense y Lugo. Entre Orense y Lugo sobrepasan poco el 20% del PIB gallego y su falta de interconexión no deja de ser alguna de las razones por la que esto es así, ¿no? Ahora se está reivindicando una vez más la autovía, y el ferrocarril, claro, el ferrocarril del que hablamos aquí, pues tiene que llegar a toda Galicia, y a Lugo tiene que llegar. Lo que pasa es que tiene que llegar en unas condiciones que si se hace la autovía y se tarda una hora, pues no se puede desistir de coger el tren porque tarde más. Claro. Entonces hay que ir camino de que el tren tarde una hora entre Orense y Lugo y por lo tanto poco más de 3 horas con Madrid. Esta parece que fue ya la puntilla que le dio la Administración a aquel anhelo que tenían en la zona del Bierzo, ¿no? Ponferrada y el Bierzo, de que el AVE a Lugo llegase por León y siguiendo la orilla del Sil por la zona de Valdeorras hasta Monforte y de Monforte a Lugo. ¿Tú crees que aquella hubiera sido una buena opción? A mí me parece que no, porque la conexión en España es radial, hay que llegar a Madrid. Y si hay que llegar a Madrid, el recorrido es mayor. Entonces, como se paga por tonelada kilómetro y se paga por viajero kilómetro, me acuerdo pues de los eso, kilométricos. Claro, a lo largo de los años Galicia pierde. Sin embargo, ahora se está reivindicando con toda la razón del mundo para que no se ahoguen nuestros puertos, que se haga la conexión con la vía troncal de mercancías de Europa. Las grandes autopistas ferroviarias, ¿no? Exacto. Y entonces ahí iremos a Palencia. Y a Palencia se va a ir por Monforte y por León. Por lo tanto, ese ferrocarril hay que mejorarlo, hay que mejorar las estaciones y todo. Y cuando se mejora una infraestructura de ferrocarril, se mejora para todo. Para cercanías, para media distancia, y para mercancías y para todo. Por lo tanto, tendríamos ya 2 entradas importantes a Galicia, cuando ya se abandonó la que en principio, hablando otra vez del Prestige, también estaba prevista la del Cantábrico. Así es verdad, la que nos iba a unir con Asturias, es verdad. Otra de las noticias que se ha producido en el mes de abril fue la ruptura de Talgo con su socio, con ABB, ASEA Brown Boveri, que es una multinacional suiza. Ellos, bueno, primero vamos a ofrecerles este reportaje en el que se lo explicamos y luego lo vamos a comentar.
La ruptura de Talgo con la multinacional ABB, ASEA Brown Boveri, obligará a la empresa ferroviaria española a cambiar de proveedor de los equipos de tracción de sus trenes Abril de alta velocidad, que debería suministrar a Renfe a partir de 2020 para dar servicio a las nuevas líneas del AVE, entre ellas la línea gallega. De la gravedad de la noticia tomaron nota los inversores y supuso una caída del 5% del valor de Talgo en bolsa, si bien no ha causado ningún tipo de temor en el que podría ser su cliente más afectado, Renfe, ya que están en marcha negociaciones con la empresa vasca Ingeteam para desarrollar las cabezas tractoras de esas unidades Abril. Talgo, como fabricante de trenes ligeros desde hace ya más de 70 años, nunca desarrolló tecnología propia en lo que a tracción se refiere y siempre optó por la colaboración con empresas especializadas en la fabricación de locomotoras. Ingeteam no es un socio nuevo para Talgo, pues conjuntamente desarrollaron la locomotora Travka, que comenzó su rodaje experimental en la primavera de 2005, entre Olmedo y Medina del Campo. Esta era la primera locomotora de la historia del mundo de rodadura desplazable, capaz de circular tanto en vías de alta velocidad de ancho estándar como en las convencionales de ancho ibérico. Con el calendario en contra, el equipo formado por Talgo e Ingeteam deberá acometer el desarrollo de las cabezas tractoras de la nueva serie en un plazo récord, puesto que las primeras unidades deberán estar en servicio en 2020 y una parte de esa serie, como decíamos al principio, tiene que ser equipada con bogies y ejes de rodadura desplazable para poder llegar por la línea gallega hasta el cambiador de ancho de Taboadela y desde allí seguir su rumbo hacia Vigo y A Coruña. Bueno, el lado positivo de esta noticia es que por primera vez la tecnología de los trenes de alta velocidad será 100% española, porque hasta ahora, pues, Sí. en el caso de los únicos que eran españoles, era Bombardier quien hacía las cabezas tractoras, antes Talgo tuvo a Krauss-Maffei, en fin. ¿Tú crees que esto nos va a complicar las cosas? Porque una parte importante de ese primer lote de trenes anunciados para 2020 eran los que tendrían que permitir que los AVEs llegasen a Ourense y al resto de Galicia, ¿no? Que pasasen de Ourense, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, las noticias que hay es que la fecha de entrega de estos trenes no se va a cumplir para el año 2020. Por lo tanto, pues vamos a tener que, tal como tienen previsto en este momento, llegar con trenes AVE sin rodadura desplazable hasta la estación de Ourense y ahí hacer un cambio de tren para seguir por el ancho ibérico por toda Galicia. A mí me parece que es para enorgullecerse porque, y tenemos que decirlo de vez en cuando, que somos muy pesimistas a veces, que la tecnología de alta velocidad española es puntera en el mundo. Y a España vienen de todo el mundo a preguntar por alta velocidad. Por lo tanto, esos detractores, los avescépticos que llamo yo desde hace mucho tiempo, que si se gasta mucho, que si para qué tenemos que tener nosotros 3.000 kilómetros y otros no, etcétera, yo creo que es una de las cosas en las que hay que enorgullecerse en España de ir punteros en algunas cosas, no solo en esta, pero en esta desde luego de lo máximo, ¿no? Sí, es lo que dices tú, desarrollar tecnología es muy importante. A Estados Unidos llegar a la Luna a lo mejor no le supuso ningún beneficio económico, pero sí ayuda a desarrollar tecnologías que de lo contrario hoy no las estaríamos disfrutando. Es la inversión en I+D+I más grande que tiene España desde hace unos cuantos años. Y es algo que se dice poco, porque siempre dicen, no, es que no se invierte, es que las empresas no invierten. Pues mire, en alta velocidad somos punteros en el mundo en investigación y desarrollo. Y además se ha puesto sobre la mesa la existencia de otra empresa, Ingeteam, una empresa vasca, que efectivamente está desarrollando tracción, algo que no se había hecho nunca, porque incluso las empresas como CAF pues estaban trabajando siempre con material bajo licencia, ¿no? En este caso, no. Bueno, también hablábamos al principio en el reportaje con el que abrimos el programa de el comienzo ya de la adjudicación y formalización del contrato del balasto del último tramo entre Zamora y la base, el cambiador de ancho de Lobeznos. Entonces, vamos a ver cómo están las obras en este reportaje que hemos hecho gracias a la colaboración de unos entusiastas y meticulosos seguidores de la obra en la provincia de Zamora, como es el Grupo Tren Zamora. Tú los conoces también. Sí, los conozco, sí. Pues vamos a ver este reportaje.
La base de la Iniesta trabaja noche y día para que se cumpla el objetivo de tener finalizados los 110 kilómetros de trazado entre la estación de Zamora y el cambiador de ancho de Lobeznos, en Pedralba de la Pradería. Los contratistas que trabajan para Adif Alta Velocidad están procediendo ya al montaje de la vía desde la Iniesta, en los distintos subtramos en los que ya está finalizada la plataforma, mientras se terminan los últimos elementos de la infraestructura entre Cernadilla y Pedralba, y se termina de montar el cambiador de ancho que permitirá que los trenes gallegos acorten entre 30 y 40 minutos el tiempo de viaje con Madrid. Las obras también van a ritmo acelerado entre Pedralba y Lubián, donde se encuentra el túnel del Padornelo, que hasta la llegada del AVE fue el más largo de la red ferroviaria española. El tramo Zamora-Pedralba de la Pradería estuvo paralizado durante años. De hecho, tendría que haber entrado en servicio un año después de la culminación de la línea desde Olmedo a Zamora, pero hubo un parón de casi 4 años que no se reactivó hasta 2017, por razones fundamentalmente económicas más que técnicas, pues se trata de un trazado de fácil ejecución. ¿Será posible que este tramo esté en pruebas antes de finalizar 2018? Todo parece indicar que en concreto, se cumplirán los plazos comprometidos por Íñigo de la Serna. Bueno, el ministro además dijo que aunque fuese con la lengua afuera, estarían pruebas en el último trimestre de este año. Una vez que lo entreguen, que yo creo que sí, que parece que pueden cumplir el plazo. Muy justo, ¿eh? Sí, muy justo. Con la lengua afuera, como decía él. Eso no significa que vayamos a tener trenes de manera inminente, ¿no? Hay un proceso desde que empiezan las pruebas. Suelen ser 6 meses, por lo menos históricamente, en otros tramos. Hay que homologar la infraestructura, hay que homologar los trenes, los maquinistas, y una vez que se dé todos esos vistos buenos, se empieza a circular. Eso sería ya lo que sería circular en pruebas, una vez que esté todo homologado. El resto son las propias pruebas. Exacto, sí. Eso nos pone en la primavera del año que viene, en los primeros trenes. Eso yo creo que es optimista. Sí. Sí. ¿Verano? Sí. Verano. Bueno, pues tendremos... En verano estaremos a 4 horas de Madrid, o un poco menos, y ya es un avance muy grande. Las dos grandes noticias que hay del AVE a Galicia, frente a todas las que siempre nos estamos quejando, es, por un lado, que las obras van a buen ritmo, se han reanudado las obras todas, y van a buen ritmo, lo cual quiere decir que se van a terminar, y por otro lado, que se van acortando los tiempos, y eso es muy significativo. Desde todos los puntos de vista, o sea, para los gallegos, porque estamos utilizando el tren, ya te dice mucha gente, pero no vas en tren a Zamora, no vas en tren, claro, a Zamora precisamente no es el lugar más adecuado, porque sigue yendo muy lento, pero a Coruña, a Vigo y tal, ¿por qué coges el coche? Pues eso es lo que esperábamos todos los que abogábamos por el AVE, como menos accidentes, menos contaminación, menos consumo de energía fósil, etcétera, etcétera. Sí, porque además Renfe, en el último contrato que ha hecho de electricidad para toda su red nacional, para todo el suministro, bueno, no sé si ahora era Renfe o Adif, yo creo que fue Renfe la que contrató. Una de las condiciones del contrato es que fuese energía generada con fuentes alternativas. Energía limpia. Energía limpia, sí. Eso es clave. Eso es clave. Un factor determinante. Claro que sí. Nos falta ver si arreglamos el tramo Ourense-Vigo para que el trazado del AVE también acorte las distancias entre dos ciudades que siempre estuvieron muy unidas, ¿no? Y que en cambio parece que están como peleadas desde el punto de vista ferroviario, porque es el trazado más antiguo. Yo soy de los partidarios de que el trazado ideal de Ourense-Vigo es por el Miño. Yo también. No soy partidario del tramo de Cerdedo y además soy de los que estoy convencido de que el Ministerio, por lo menos hasta hoy, no tiene ningún interés en hacerlo. En este momento se tardaría por Cerdedo un cuarto de hora menos que yendo por Santiago, por el bypass, naturalmente. Eso... Claro, los que decimos que los tiempos son claves no podemos decir que los dineros no compensan. Pero es que hay una cosa que para mí es fundamental. Vigo ha hecho una estación soterrada magnífica, que le falta su superestructura, con objeto de conectarse con Portugal. La salida de Vigo hay que hacerla hasta Porriño. Por lo tanto, si se hace esa salida, lo ideal es conectar el Ourense-Vigo en Porriño para que llegue a Vigo por ahí.
Claro, porque además ya solo con esa salida, sin más en el trazado de alta velocidad, se acortaría como mínimo un cuarto de hora, 20 minutos. Yo creo que hasta más, porque ten en cuenta que si se hace esa salida, es una salida en alta velocidad, es decir, llegarías a Porriño en muy poco tiempo y además no tienes que retroceder a Redondela, volver, etcétera. Incluso hablaban de que saliese más allá, en las Gándaras, para evitar tener que cruzar ese paso. Las Gándaras de Budiño. Sí. Con lo cual, efectivamente, hoy entre Vigo y Ourense, el tren más rápido, que es el Alvia que va a Barcelona a las 8 de la mañana, tarda una hora y 20, hora y 25. Y de esta manera tardaría ya prácticamente una hora. Claro. Es decir, solo con la 4 reparaciones. Y luego, si se hace con el resto, pues se hacen las modificaciones adecuadas. Yo sería partidario de hacer el tramo nuevo, como toda alta velocidad, pero si no es posible, como se va a hacer con Lugo, pues las rectificaciones, modificaciones y ya haciendo otro tipo de ancho y la electrificación consiguiente y los trenes modernos acortan muchísimo el tiempo. Entonces Vigo tendría que estar a 3/4 de hora de Ourense como mucho. Sí. Como mucho. Eso es lo que tendríamos que estar unidos a esa distancia, unos de otros. Sí, a esa distancia en el tiempo. Hace poco también, bueno, estábamos hablando del anuncio que hizo Íñigo de la Serna de que se ha puesto ya. Bueno, no sé muy bien qué es lo que se ha hecho y te lo voy a preguntar a ti, con ese primer tramo de la variante exterior entre Taboadela y Seisalvo. ¿Qué es lo que se ha anunciado? Porque como decías tú al principio, aquí se anuncian cosas que son muy diferentes unas de otras. Sí, el bombardeo que estamos sufriendo de los medios de comunicación procedente de los servicios del Ministerio es constante. Y todo ese bombardeo pues da lugar a muchísima confusión y la gente no se aclara, ¿no? Diciéndolo de una forma. ¿Qué es lo que ocurre? Es un paso más administrativo de la burocracia. Aquí lo triste es que la burocracia de un tramo de AVE es más larga que la construcción del tramo de AVE. Sí, claro, siempre que no se paralice, como nos ha ocurrido, ¿no? Pero si se continúan las obras, es un tramo de AVE, como por ejemplo de este del que estamos hablando, pues son 3 años. Y sin embargo, la gestación para que se ponga en marcha pues son más de 3 años. Entonces este ha sido un paso más, que es la aprobación del estudio informativo. Naturalmente que hay que aplaudirlo, porque si no se aprueba, pero es que hace casi un año que se aprobó la declaración de impacto ambiental. Entonces, que para aprobar el estudio informativo después de la declaración de impacto ambiental se tarde un año, no es más justificable que si no hay dinero. Hay mucho que estudiar, Manuel. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros una vez más. Y a ustedes también por acompañarnos. El mes que viene, junio, esperamos que podamos dar la noticia de que se pongan en marcha o se licite el ramal, la adaptación del trazado convencional, porque ese es del que depende que se cumplan los compromisos de Fomento y el AVE llegue aquí en 2019. Bueno, pues yo a ustedes solo me queda emplazarles para que nos veamos una vez más el próximo mes de junio. Hasta entonces.